Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos una vez más, hoy lunes, en este estudio sobre el alma. Vamos a estudiarlo. Hace ya unos meses atrás lo he enseñado, lo he predicado, y el Padre también permitió de nuevo que lo pueda enseñar por varias razones. Primero es porque hay muchos hermanos que me han pedido poder darlo de nuevo para poder tener un conocimiento más y poder darle de vuelta al estudio del alma. Y también lo doy de vuelta porque esta semana voy a estar hablando mensajes muy importantes de entender. El Padre me ha dado varios mensajes, por ejemplo el alma, el infierno, el rapto, la segunda venida del Mesías. Así que van a ser temas que va a traer mucha luz por un lado, y por otro lado mucha controversia, porque la palabra de Yahweh confronta, y vamos a poder entender muchos versículos que nos han enseñado con un contexto diferente. Así que en esta noche le pido al Padre que pueda usar mi vida. Ando con una gripe muy fuerte. Tengo la garganta enferma y el cuerpo también, pero bueno, acá estamos, firmes para servir al Padre y poder predicar su palabra. Así que gracias a los hermanos que se van conectando, y estamos entonces en esta noche con un tema específico e importante de entender, que es el alma. Cuando hablamos del alma, siempre tenemos que ir a la palabra en hebreo, que alma significa nefesh. La palabra en hebreo alma es nefesh, que significa aliento o alma viviente o ser viviente. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es un ser viviente, es un aliento. Aliento en hebreo es ruach. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, en hebreo es ruach hakodesh. Ruach es espíritu de santidad. Entonces, cuando hablamos del alma, el alma es un ser, es nosotros mismos teniendo vida. ¿Por qué? Porque Yahweh, cuando crea al hombre, le da aliento de vida, le da nefesh, aliento, nefesh, que es alma. Cuando le da el alma al hombre y lo pone entre el cuerpo y el espíritu, porque el alma va entre el cuerpo y el espíritu, o sea, no puede unirse lo que es materia con lo espiritual. Entonces, la única manera de unir el cuerpo y el espíritu es creando Yahweh el alma, el nefesh, el aliento, el ser viviente. Entonces vamos a ver muchos versículos que habla acerca de nefesh, del alma. Y Yahweh creó al ser humano en tres partes, llamado tripartito, tres partes en uno. Quiero ya aclarar de entrada de que muchos han enseñado de que así como Yahweh crea al hombre en tres partes, como cuerpo, alma y espíritu, ellos muchos que enseñan, toman que Él nos creó a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque apoyan la doctrina de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, no tienen nada que ver con cuerpo, alma y espíritu. Son dos cosas diferentes. En la Escritura en ningún momento dice que porque Yahweh nos creó con cuerpo, alma y espíritu es porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que esto también ya lo vamos a estar enseñando y predicando con respecto a la doctrina de la Trinidad. Entonces, como les decía, el alma es lo que divide el cuerpo del espíritu. El ser humano, y esto ya viene desde Adán, cuando Adán peca, el ser humano tiene el espíritu muerto. Si bien el ser humano sin Yahweh, sin el espíritu de Yahweh, sin el Mesías Yahoshua,
es un muerto vivo. O sea, para que entiendan. Un muerto vivo. ¿Y cómo es esto? Tiene vida el alma, tiene vida el cuerpo, pero su espíritu está muerto por causa del pecado. Cuando alguien muere en la naturaleza vieja, acepta al Mesías, acepta el sacrificio de Yahushua en la cruz por medio de la fe, recibe la salvación, la reconciliación con el Padre, ahí el espíritu de Yahweh trae vida a nuestro espíritu. Entonces, el alma es en sí la esencia de lo que nosotros somos. El cuerpo es lo material o lo externo que nos cubre. Y nuestro espíritu es el que cuando recibe la sangre del Mesías, Yahushua, vuelve a vivir. ¿Por qué? Porque el espíritu está bajo oscuridad, está muerto por causa del pecado. Por eso cuando nosotros nacemos, todos nacemos siendo pecadores, porque ya en sí la naturaleza humana está caída por causa del pecado. Entonces vamos a ir a la Escritura y vamos a ir a Génesis capítulo 1 versículo 24. Génesis 1 versículo 24. Gracias a los hermanos que se van conectando, que Yahweh les bendiga. Y dice la Escritura, dijo Yahweh, produzca la tierra y que sean seres vivientes. Ese seres en hebreo es nefesh, almas vivientes. Entonces, aún el ser humano es un alma viviente. Aún los animales también son almas vivientes. Entonces dijo Yahweh, produzca la tierra y seres vivientes, bestias, animales, según su especie. Entonces Yahweh cuando crea todas las cosas, cuando crea al hombre al sexto día, crea también los animales y le da un alma. Un alma es un ser viviente. Para que entendamos un poco, si el ser humano que tiene cuerpo, alma y espíritu, su alma sale del cuerpo, su alma se desprende del cuerpo, la persona se muere. ¿Por qué? Porque el alma es lo que el ser viviente, el nefesh, es lo que le da vida al ser humano. Entonces, por eso dice, hay un dicho, ¿no? Que dicen, se me salió el alma, ¿no? Del cuerpo. O sea, ¿en qué sentido? De que fue algo tan fuerte lo que le pasó a la persona o una noticia tan grave que es como que casi me muero, ¿no? Entonces cuando habla el tema de salir el alma, es que esa alma, ese nefesh, ese ser viviente, es el que nos da vida. Vamos a seguir, Génesis 2:7. Dice Yahweh, formó Yahweh al hombre del polvo de la tierra. Esa palabra tierra es Adamá en hebreo, Adamá, Admá, con H. Admá, que significa de la raíz de que luego saldría el nombre Adán. Entonces cuando hablamos de Adán, hablamos de tierra, de polvo. Adán es polvo, es tierra. Por eso dice la Escritura que del polvo venimos y al polvo vamos. Somos polvo, somos tierra. Yahweh nos crea de la tierra. Y dice Génesis 2:7 que Yahweh sopló aliento de vida. Ese aliento de vida es el Ruach HaKodesh. Esa vida es el nefesh, el alma. Él impartió por medio de su espíritu al ser humano, Adán, el alma, la vida, el nefesh, el aliento de vida. Y dice la Escritura que y fue el hombre un ser viviente. Ahí lo tenemos. Entonces ese ser viviente es nefesh, es el alma. Fíjense que con respecto a que somos polvo, yo anoté acá un versículo para tener en cuenta, Isaías 64:8, dice el profeta, somos barro y tú nos formaste, somos obras de tus manos. Entonces Yahweh nos ha sacado de la tierra. Entonces, cuando hablamos del alma, es la esencia de nuestras vidas el alma. Por eso Yahweh creó las almas. De Yahweh son las almas. Todas las almas en el mundo le pertenecen a Él.
porque Él es el creador. Y yo hace poco prediqué y enseñé sobre los ángeles caídos. Y yo decía que hay muchos ángeles caídos, como los grises, que son seres grises con ojos grandes, que parece de película, pero son reales, son ángeles caídos. Y ellos están buscando la manera de encontrar la chispa de la vida eterna o de la creación en sí, de lo que tiene el alma. El alma tiene una energía dentro del alma de cada humano, una energía que ha salido del espíritu de Yahweh. Entonces, esa energía es lo que produce vida al alma, es una energía de luz. Nosotros en sí, el ser humano es un campo magnético de electricidad. Muchas veces cuando tocamos a alguien y nos agarra como corriente en el dedo, es porque somos una fuente de energía. Por eso cuando uno hace ejercicio físico, por ejemplo, uno renueva esa energía, es como una batería de un auto. Uno va a un gimnasio o va a correr o va a andar en bicicleta y está cansado, está agotado, pero cuando empieza a hacer ejercicio se renueva. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, es como que uno cargó las baterías, cargó el alma, que es nuestro ser. Entonces seguimos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Yahweh mismo dice, todas las almas son mías. El alma que peque morirá. Entonces, las almas le pertenecen a Yahweh. Ahora, Job, por ejemplo, tiene muchos versículos que habla sobre el alma. Job 32:8 dice, en todos hay un espíritu y hay un soplo de vida de Yahweh. Ese en todos es en todas las almas. Hay un soplo de vida que Yahweh ha determinado. Job 33:4 dice, el espíritu de Yahweh me creó y me dio vida. Y Job 34, versículo 14 dice, sin el aliento de Yahweh moriríamos. Entonces Job entendía muy bien qué es el alma. El alma es lo que nosotros somos. Nosotros vamos a ser juzgados a través de nuestra alma. Y el gran error y la gran mentira que nos han enseñado durante muchos siglos es que el alma es eterna. El alma no es eterna. ¿Por qué? Porque Yahweh, cuando Él ya juzgue a cada ser humano, cuando juzgue a toda la creación, luego del gran trono blanco, Yahweh va a abrir un lugar llamado el lago de fuego y azufre, donde todas las almas que han caminado fuera de la voluntad de Yahweh, que han caminado bajo el pecado, bajo el príncipe de este mundo, Hasatán, van a ser destruidas. Y los católicos, como los que tradujeron la Reina Valera, o sea, la escritura, la Biblia, del hebreo al griego al español, tocaron y manipularon muchos versículos con respecto al alma. Muchos versículos ellos han manipulado para apoyar de que el alma es eterna, porque de ahí saldría el purgatorio, lo que los católicos crearon, de ahí saldrían las indulgencias, que el purgatorio es un estado espiritual, que el alma está, y que el Papa o el obispo o el representante de Dios puede interceder por esa alma. Son todos inventos de la Iglesia Católica, del ser humano. Durante siglos han engañado y millones de personas hasta el día de hoy están en ese engaño. Pero ya vamos a hablar de eso en esta semana sobre el infierno con respecto a las Escrituras. Entonces seguimos avanzando. Entonces el alma, ¿no? Para ir entrando al tema, como les decía, no es eterna. El alma en sí es destruida en el lago de fuego para aquellos que han sido rebeldes, que han desobedecido a Yahweh y que le han dado la espalda. Por lo cual, el alma que viva eternamente con Yahweh y con el Mesías Yahoshua, esa alma va a ser eterna por causa de la nueva naturaleza que recibirá. Porque dice Yahoshua que cuando Él regrese, los muertos en Yahushua resucitarán primero, y los que se hayan quedado serán levantados juntamente con ellos en las nubes. Que eso también lo vamos a estar enseñando esta semana.
Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: el Creador es Yahweh, que Yahweh nos santifique por completo en todo nuestro ser. Esa palabra ser es nefesh, es alma, ser, de lo que somos, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces, fíjense que ahí Pablo dice que Yahweh pueda santificarnos en las tres áreas que nosotros somos: cuerpo, alma y espíritu. Entonces es importante entender que la santificación es no solo de cuerpo, no solo de alma, sino también de espíritu. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos 9, 27, Yahweh determinó que fue establecido sobre el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando morimos, ¿dónde va nuestra alma? Dijimos recién que el alma no es eterna, sino que puede ser destruida. Entonces, vamos a ver ahora en las Escrituras a dónde va el alma cuando morimos. Muchos nos han enseñado que nos vamos al cielo si estamos con Yahweh, con el Mesías Yahoshua. Algunos dicen que el que muere sin el Mesías, sin Yahoshua, se van a un infierno, que eso lo vamos a estar estudiando seguramente mañana o el miércoles. Vamos a ver cómo el Padre permite los tiempos. Pero es importante saber que una vez que el ser humano muere, el alma se le desprende del cuerpo. El espíritu se va con Yahweh y el cuerpo queda bajo tierra. ¿Por qué? Porque el espíritu, así como viene en el hombre cuando nace del vientre de una madre, de su madre, así el espíritu vuelve, y la Escritura dice eso. El espíritu de una persona cuando muere vuelve al Padre. El alma, ahora vamos a verlo, no va al cielo, no va a un infierno, se va a un lugar que la Escritura dice llamado Seol. En hebreo es Sheol, que es el lugar de los muertos. Y ahora vamos a ir a la Escritura para entender más este tema. Entonces, ¿qué es lo que va a ese lugar, al Seol? El alma, lo que nosotros somos. Hasta aquellos que murieron con Yahweh, con el Mesías, hasta que regrese por segunda vez Yahoshua. Por eso, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, va a haber un antes y un después en el mundo entero. Todo va a cambiar, ya no va a ser más igual el ser humano o el trajín o el día a día. O sea, va a cambiar un montón de cosas. Pero antes de entrar a este tema, yo quiero dar un ejemplo de lo que es el ser humano con respecto a cuerpo, alma y espíritu. El ser humano es como una bombilla, como esto, donde tiene algo externo, la bombilla, que muchas veces se le llama ampolla, que obviamente la lámpara es de vidrio, y esto sería nuestro cuerpo, ¿no? Esta ampolla es como nuestra carne, nuestro cuerpo. Dentro de este cristal, de esta ampolla, está lo que se le llama filamento, que es lo que ahí es donde se concentra la energía. Y luego, lo que sigue después es la luz, es la electricidad que viene por acá, por esta base. Entonces, cuando vemos una lamparita, podemos darnos un ejemplo y un claro ejemplo de que somos como una lámpara, como una bombilla. ¿Por qué? Porque tenemos materia, porque adentro lo que es el filamento es nuestra alma, que es donde se concentra la energía de vida que tenemos, y luego la luz que viene, que es lo que hace que funcione esto, que es el espíritu que Yahweh nos dio para vivir. Entonces,
La ampolla representa el cuerpo, el filamento nuestra alma y la luz que alumbra es como nuestro espíritu. Entonces, un claro ejemplo para entender lo que somos y cómo Yahweh nos creó. Y vamos a ver acá algunos ejemplos acerca de la importancia de guardar nuestra alma para Yahweh. Si bien Yahweh nos habla en su palabra de guardar nuestro corazón, pero también habla de guardar nuestra alma. Deuteronomio 4:9 dice: guárdate y guarda tu alma con prudencia. Cuando Yahoshua muere en la cruz, Isaías lo declara bien claro y dice: y vio el fruto de su aflicción, de lo que él vivió en la cruz, de su alma, y quedó satisfecho. Entonces, el alma es lo que nosotros somos. Aún Yahoshua, cuando vino y se hizo hombre, tenía cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, Proverbios habla acerca del alma. Proverbios 19:16 dice: el que guarda mi palabra guardará su alma. Y 11:30, Proverbios 11:30 dice: el que gana almas para Yahweh es sabio. Entonces, el alma es lo que nosotros somos, es lo más importante que tenemos. Hay otro proverbio que dice: el alma es lo más importante, ¿no?, que tenemos. Ahora dice: si el hombre ganara todas las riquezas del mundo y pierde su alma, ¿de qué le sirve? Entonces, cuando el ser humano muere, según lo que haya vivido en la tierra, es el destino que tendrá esa alma. Y eso es lo que muchos no quieren aceptarlo. El alma sin el Salvador nos lleva a la perdición. ¿Por qué es así? Porque los que nos condena no es Yahweh. El que nos condena a nosotros a vivir una destrucción de nuestra alma, de nuestro ser, es el pecado. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Y más en este tiempo el Padre está levantando siervos para que prediquen realmente como dice la Escritura. Sin contaminación, sin engaño, sin manipulación humana, sin religión. Y eso es lo que Yahweh está haciendo. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Teman a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quiero aclarar este versículo. Muchas veces se ha interpretado mal este versículo, porque dice: no teman a los que matan el cuerpo, el alma no puede matar. O sea, el único que puede destruir el alma es Yahweh. Cuando dice el alma no puede matar, muchos predican y dicen el alma es eterna. Una cosa es que no todos pueden matar el alma, que no dice que sea eterna. Otra cosa dice que es eterna. El alma es destruida en el lago de fuego y azufre para aquellos que han desobedecido a Yahweh y han caminado fuera de su voluntad. Entonces dice: teman a quien puede destruir el alma. Ahí lo afirma. ¿Quién es el que puede destruir el alma? El que solamente creó el alma. Entonces, antes de que destruya un alma, y acá quiero aclarar algo importante, Yahweh, antes de que destruya un alma, tiene que ser juzgada esa alma. Por lo cual, ese infierno que nos han predicado, bíblicamente no existe. Y yo mañana o el miércoles, cuando el Padre lo permita, lo voy a predicar y lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque si una vida, como han predicado y muchos predican, una vida que muere sin Cristo, sin Jesús, sin el Mesías, Yahoshua, sin el Salvador, directamente se va a un infierno. Y la Biblia no especifica esto. El problema de las Escrituras es que han puesto palabras que no son correctas. Por ejemplo, la palabra infierno en los originales no existe. Esa es una palabra que ha inventado la Iglesia Católica. Infierno significa inferior. Entonces,
esa palabra infierno no existe tanto en el hebreo como en el griego. Lo que existe es Sheol, que es el lugar de los muertos. En el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, la palabra Sheol es Gena, también citada, o Hades, que tiene el mismo significado. Entonces, para entender un poco, el alma que muere, sea con el Salvador, sin el Salvador Yahushua, se va al Seol. Todos van al Seol. Todos van al lugar de los muertos, donde ahí duermen y esperan hasta que venga el Mesías para aquellos que han creído en él y hasta el juicio final del Creador Yahweh Todopoderoso. Entonces, como les decía, ya este tema del infierno lo voy a explicar en la semana. Entonces es importante entender la importancia de predicar el Evangelio y la salvación de Yahweh. Lucas 9:56 dice, el mismo Mesías Yahoshua vino a salvar las almas y no a perderlas. Mateo 11:29 dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces el mismo Yahoshua vino a traer salvación a las almas perdidas que están en el mundo por causa del pecado. El alma que no tiene la salvación, que no acepta la sangre de Yahoshua, que no acepta su sacrificio, es un alma que llega al Seol esperando ya juicio y destrucción. Yahweh es un juez tan justo y tan bueno que Él nunca va a juzgar a su creación sin antes tener un juicio. Y ustedes saben que cuando uno va a un juicio, está el juez, está el abogado defensor nuestro y está la parte contraria, que sería Hasatán, que serían sus siervos o sus servidores también, donde Hasatán nos acusa. Y delante del juez dice, sí, pero el señor Eric David Tiseira hizo esto, hizo lo otro, vivió esto, hizo lo otro. Y yo, teniendo mi abogado, que es el Mesías Yahoshua, él va a defenderme. Y el que determina qué futuro voy a tener yo con respecto a mi alma es Yahweh. Entonces Yahweh va a decir, el señor Eric David Tiseira entrará a la Nueva Jerusalén o será destruido en el lago de fuego y azufre, según lo que yo decidí en esta vida. Y acá quiero aclarar algo. La vida de un creyente o de un hijo de Yahweh no se trata de solo fe. Se trata también de obras, de decisiones. Porque muchos predican, tenés que creer y listo. Estamos en la gracia y ya está. No, no es eso. Sino obediencia. Porque la fe sin obras es muerta. Podemos tener fe, pero si nuestras obras no muestran nuestra verdadera fe que tenemos en Yahweh, de nada sirve. Entonces, seguimos. Mateo 16:26 dice, si el hombre obtuviera todo el mundo, pero pierde su alma, ¿qué beneficio tendrá? ¿De qué te sirve tener dinero, tener comodidades? ¿De qué te sirve vivir bien en este mundo o tener muchos lujos físicos terrenales si tu alma se va al lago de fuego y azufre? Si se va a la destrucción. Entonces, no digo que no se puede vivir bien. Al contrario, Yahweh el Padre quiere bendecirnos, quiere que no nos falte nada. Pero esa riqueza, esas bendiciones primero son espirituales. Y luego se añade a lo físico. Por eso Yahweh dice, busquen primeramente mi reino. ¿Cuál es su reino? Su voluntad, su palabra. Porque lo demás viene por añadidura. Entonces, las bendiciones físicas que necesitamos en esta tierra, el Padre las tiene para darnos, pero primero Él nos enseña a buscar su reino, a buscar su voluntad, a buscar su palabra. Entonces, somos un alma, somos seres vivientes y que cuando morimos todos vamos al mismo lugar.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: antes que el polvo, o sea que el cuerpo, vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo va a la tierra cuando un ser humano muere. El espíritu vuelve con Yahweh, con el Creador. Y el alma se va al Seol, a esperar la segunda venida del Mesías, los que están en Yahushua, y a esperar el juicio de Yahweh en el gran trono blanco. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Si bien somos cuerpo, alma, espíritu, pero somos un alma, somos un ser viviente. Entonces, vamos a ver que el alma, el ser humano cuando muere, no se va al cielo, no se va al infierno. La palabra, todas las veces que dice infierno en la Reina Valera, es una palabra que es en hebreo Sheol, lo que es en el antiguo pacto. Y el nuevo se nombra varias palabras, se nombra Hades, se nombra Gena, que Gena significa Geinón en griego, que era, hasta el día de hoy existe, era un basurero en Jerusalén, donde el mismo Yahushua dice acerca de que las almas que están sin el Padre se van al Genón, al Gena, al basurero, eso es el Gena. El lago de fuego y azufre, bíblicamente hablando en Apocalipsis, es un basurero, donde se tiran las almas que Yahweh obviamente no las toma porque han dadole la espalda, porque no le han seguido, y ahí es donde Yahweh los prende fuego. Por eso es un lago de fuego y azufre. Eso sí existe bíblicamente, que obviamente no está estrenado porque primero tiene que haber juicio para que esa destrucción se cumpla. Que eso en la semana lo voy a explicar detalladamente, versículo por versículo. Entonces, para entrar en lo que es el alma, en el alma están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, y está conectada mucho a nuestra mente. Por eso yo la otra vez hablaba de los sueños. Cuando soñamos, nuestro inconsciente, que sería el hemisferio derecho, se prende de noche y es donde ese inconsciente a nuestra mente y a nuestra alma le proyecta visiones, le proyecta cosas que nosotros muchas veces necesitamos de saber o nos da alerta, nos da señales el inconsciente con respecto al alma. Entonces, ¿para qué existe el cuerpo? Y quiero aclarar algo para seguir avanzando sobre el alma. El cuerpo existe para que nuestro ser tenga una base, una forma, una caja, algo sólido, algo físico. Necesitamos cuidar el cuerpo. Necesitamos, quizás otro día pueda armar un mensaje de la manera de poder cuidar nuestro cuerpo. Muchas personas, aún siervos de Yahweh, no comen sano, no cuidan su físico. Y eso es algo importante de entender. ¿Por qué? Porque Yahweh nos da nuestro cuerpo para que lo cuidemos. Según lo que comemos, es lo que nosotros somos físicamente. Y esto quizás suene medio feo lo que voy a decir, pero hay muchas personas que comen tan mal que luego en su piel y en su cuerpo largan feo olor. ¿Por qué? Porque comen cosas que no están bien, comen mucha fritura, mucha grasa. Entonces, si comemos bien, tendremos y hacemos ejercicio, tendremos un cuerpo y una salud aún mejor. También con el tema del corazón. Yo conozco muchos casos de que muchos siervos de Yahweh, predicadores, pastores, siervos, han muerto con un ataque del corazón, por un infarto. ¿Por qué? Porque no se cuidan, porque no se hacen chequeos. Y es importante cuidar el cuerpo. Ahora, en el alma pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos al camino del Padre, necesitamos sanar el alma. ¿Por qué? Porque cuando vivimos fuera de Yahweh, el mismo pecado se encarga de destruir nuestra alma. Porque Hasatán quiere destruir nuestra alma. Entonces, sabe que no la puede matar, solo Yahweh lo puede hacer, lo puede destruir. Entonces, ¿qué hace Hasatán? Provoca ciertas situaciones en nuestra vida
Y muchos lamentablemente, aún hombres, mujeres, sufren cosas terribles como abusos, como violaciones, que esa alma queda dañada para toda la vida. Pero solo el poder y el amor de Yahweh puede sanar esa alma. ¿Por qué? Porque Él es el que la creó. Y muchas veces estamos heridos en las emociones, en los sentimientos, y nosotros necesitamos ser restaurados para poder luego seguir al Padre y hacer su voluntad. Entonces, vimos lo que es cuerpo y ahora vamos a ver lo del alma y el espíritu. ¿Para qué es el espíritu? El espíritu es para buscar a Yahweh. El espíritu es para adorarle a Él. El espíritu es para poder servirle. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh, alimenta, nutre, fortalece y madura nuestro espíritu. Aquel que nace de nuevo por medio de Yahoshua, aquel que comienza a caminar con Yahweh, su espíritu comienza a tener vida, que es lo que recién al principio les explicaba. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Y cuando vemos un poquito la historia con respecto al alma, aún Platón, un filósofo muy conocido, él decía que el alma del hombre se va al cielo. Y luego, en el siglo I, había una secta llamada los gnósticos, que ellos creían que el alma era eterna y que el alma se iba al cielo. Entonces, aún en las facultades, aún en las universidades, enseñan filosofías como Platón y otros más que han sido referentes en la historia, y esas enseñanzas han entrado tanto en nuestro intelecto, nuestro conocimiento y nuestras vidas, que nosotros terminamos creyendo esas verdades. Para ellos, que bíblicamente no es así. Entonces, vamos a avanzar un poco más, vamos a ver otros versículos. Colosenses 3:2. Miren lo que dice la Escritura. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba es donde está Yahweh, en su voluntad, en su palabra, en su trono, en su reino, y no en las cosas de la tierra. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador Yahoshua. Entonces, qué importante es la segunda venida de nuestro amado Yahoshua. ¿Por qué? Porque durante toda la historia desde Adán hasta que venga el Mesías, los que murieron en Yahweh, los que murieron en Yahoshua, van a resucitar. Y van a ser seres totalmente diferentes a lo que fueron en la tierra, con otro cuerpo, con otro ser, esencia. Y van a ser eternos. Y quiero aclarar algo. ¿Quién va a ser eterno? El que resucite con Yahoshua cuando Él regrese. No otros. ¿Y qué nos enseñaron? Que el alma es eterna. Entonces nosotros vamos a estar viviendo eternamente con Yahweh. Si bien es verdad, pero hay un solo mediador, un solo camino, una sola verdad. Entonces, el que murió en Yahoshua, Él va a ser una nueva persona, transformado en una nueva naturaleza. Entonces vamos a avanzar. Cuando hablamos del alma, y es un poquito de lo que recién decía con respecto a las heridas, el alma solo puede sanar por la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es medicina a los huesos, dice el salmista. La palabra de Yahweh es como un río que limpia, que purifica. Todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra. La palabra es viva, es eficaz. La palabra es lo que nos mantiene con la fe activa, viva, nutrida. Porque la fe viene por el oír, 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 por el oír la palabra de Yahweh. Y ese oír, 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 oír es todos los días. Y doy un consejo. Antes de levantarte a la mañana y prender el noticiero, prender la tele, a ver qué dice lo que está pasando en el mundo o aún en tu país,
anda a la Escritura, anda a la palabra, porque en ella vas a encontrar vida eterna, ahí vas a encontrar paz, ahí vas a encontrar dirección, ahí vas a encontrar las fuerzas que necesitas para enfrentar tus problemas y tu desierto. Entonces, hay muchas heridas, como les decía, que podemos vivir en esta vida, pero la peor herida del alma son las palabras a través de la lengua. Santiago 3 dice que la lengua nuestra es el arma más poderosa del mundo. Y aquellos que no leyeron Santiago 3, léanlo. Santiago dice claramente que el alma es como un timón, la lengua es como un timón de un barco. Según el timón donde lo manejes es donde el barco va a ir. Según la manera que hables, según la forma de lenguaje que tengas, según cómo hables, es el puerto donde vos vas a llegar. Es de donde tu vida se va a direccionar. Entonces, si hablamos palabra de Yahweh en nuestra vida continuamente, nuestro puerto va a ser la voluntad de Yahweh. Si hablamos proyectos nuestros, sueños nuestros, metas nuestras, yo, es muy probable que golpee la cabeza contra una pared. Si hablamos de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la economía, lo que pasa acá, y no está mal hablarlo, pero continuamente, es muy probable que nos agarre depresión, es muy probable que querramos suicidarnos. ¿Por qué? Porque este mundo no va a mejorar. Este mundo no mejora, este mundo empeora. ¿Por qué? Porque el Padre ya lo destinó y la Escritura habla de eso. Entonces, la única manera de estar seguros en esta tierra es estar en las manos del Padre, es estar en su camino, es estar con Yahweh. Por eso es difícil caminar este camino. ¿Por qué? Porque Hasatán no quiere que caminemos en la luz, no quiere que caminemos por el camino angosto, no quiere que caminemos por el camino estrecho que es a la salvación. Entonces, como les decía, las palabras es el arma más poderosa que puede destruir al ser humano. Y muchas veces, aún nuestros seres queridos, nuestro esposo, nuestra esposa, aún nuestros hijos, nuestros padres, nos han lastimado tanto con las palabras que aunque pasen los años, uno no se olvida de lo que nos dijeron. Yahweh puede sanar, Yahweh puede restaurar, pero esas heridas se cicatrizan, pero la herida queda, esa marca queda. Ahora, ¿cuál es la solución de poder ser sanos completamente en nuestra alma? Se llama perdón. Perdonar. Y la palabra perdón en hebreo es nasá. ¿Vieron como la NASA? La NASA de Estados Unidos, que estudian los planetas, ¿no? El viaje al universo y todo lo demás. La palabra en hebreo es nasá, que significa despegar, soltar. Entonces, perdonar es elevarse, es soltar, es dejar lo que nos lastima, lo que nos ata. Perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Yo decido perdonar, yo decido amarlo. Para amar es lo mismo. O sea, yo amo a pesar de que la persona me lastimó, a pesar de que la persona me hirió, a pesar de que hizo esto, o a pesar de que no hizo nada, yo decido amar a esa persona. Y amar es poder pensar en el otro para hacerle feliz y morir a uno como el egoísmo, ¿no? Decir, no, yo primero quiero estar bien, yo primero quiero lo otro. Si bien es importante que uno esté bien para poder estar bien con otra persona. Nada nos sirve estar mal uno que uno le va a poder dar a otra persona. Pero lo que digo es que así como amar es decidir, perdonar es decidir. El perdón es el único camino para sanar el alma del pasado o de las heridas que Hasatán ha permitido y nos ha atacado en nuestra vida. Entonces, es fácil decir, bueno, te perdono, la verdad me lastimaste, hiciste esto, hiciste lo otro, te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. Eso no es perdonar.
Perdonar es soltar. Perdonar es decir, bueno, yo te perdono, decido perdonarte. Decido soltar. ¿Por qué? Porque después el que juzga a cada alma es el Padre. Yahweh es el que se encarga de cada uno de ellos. La falta de perdón nos lleva al odio, a la bronca, a la ira. La falta, escúchame bien, la falta de perdón es el veneno más grande que Satán nos puede dar, así como esa serpiente que puede morder a un ser humano y ese veneno te liquida. La falta de perdón es ese veneno que entra en tus venas y te termina destruyendo. Entonces, nuestra alma en Yahweh necesita ser sana, liberada del pasado, liberada de las cadenas del pecado, de la falta de perdón, de la bronca y de la ira. Yo no digo que uno no se puede enojar con alguien, que uno puede discutir con alguien, eso es normal, pero el tema es cuando ya se crea una raíz de amargura. Cuando ya decimos, no, a esta persona yo ya ni pienso hablarle nunca más, por mí que se muera. Ahí es donde hay una herida en el alma. Ahí es donde hay una cadena en nuestro interior que necesita ser rota. Y solo Yahweh, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, nos puede hacer libre. Otro tema sobre el alma y sobre el perdón, donde muchos dicen, el alma produce heridas, tiene heridas, ¿no? Los hechos producen heridas. Pero ¿qué te dicen? El tiempo va a sanar las heridas. O sea, va a pasar el tiempo y vos vas a ser sano, vas a estar bien, te vas a olvidar, vas a ser... No, y esto no es así. Porque hay personas que nunca perdonaron durante toda su vida a personas o han vivido tremendas desilusiones, cosas terribles como violaciones, como engaños y tantas cosas más, que el tiempo no perdona, el tiempo no sana. Porque muchos dicen, déjalo, ya se te va a pasar, ya lo vas a perdonar, ya vas a sanar. No, el único que puede sanar realmente el alma es el creador del alma. El único que nos puede perdonar de todas nuestras iniquidades, maldades y pecados es el que creó el perdón. Él mismo nos perdonó por medio de su Hijo Yahushua. Entonces, para poder entrar un poquito más y entender el alma con respecto a las heridas, la sanidad del alma es un proceso. Y eso es verdad. No es mágico. No es conocí a Yahweh, conocí su palabra, conocí al Mesías, listo, ya está. No, lleva tiempo sanar el alma. Entonces, Yahweh conoce todas las cosas y Él sabe que el perdón es el único camino a la sanidad del alma. Si el mismo Yahushua nos perdonó de todos nuestros pecados una vez y para siempre, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros deudores? ¿Cómo nosotros nos vamos a perdonar a los que nos dañaron, a los que nos lastimaron? Si Él mismo, por amor, despojó y se entregó a sí mismo, ¿cómo nosotros vamos a dar ese ejemplo? Ahora, quiero aclarar algo que ha pasado mucho a partir de la década del 90, en el 2000 y hasta el día de hoy. Durante muchas iglesias, congregaciones en el mundo entero, se ha usado la sanidad interior. Y hasta el día de hoy es un movimiento muy conocido, la sanidad interior. Vamos a hacer convenciones de sanidad interior, vamos a hacer clases, vamos a hacer conferencias, sanidad interior, sanidad interior, sanidad interior. La sanidad interior es toda la vida. En un fin de semana, en una semana, vos no vas a poder ser sano de todo tu pasado. Yo hace 18 años que camino con el Padre y todavía hay cosas que Yahweh tiene que hacer en mi vida. Entonces, una de las cosas que Satán se ha infiltrado dentro del pueblo de Yahweh es la sanidad por medio de la regresión. ¿Cómo es esto? Muchos retiros espirituales, congregaciones hacen esto. Vuelven al pasado. Volvé al pasado, te dicen y te ministran. Volvé a esa imagen cuando tu papá te pegaba.
cuando tu papá abusaba de vos, cuando vos sentías que te violaba, cuando vos esto, cuando vos lo otro. Ahí donde estás, ahora toma la decisión y pedirle a Dios, pedirle a Yahweh que te dé la herramienta, el poder para perdonarlo. Ahí donde estás, perdonarlo, soltalo. Despedite de tu abuela, despedite de tu papá, ahí donde estás, abrazalo, abrazate con otro. Bueno, todas esas cosas, así no obra Yahweh. Y yo en su momento pensé que era así, y no es así. Solo el Ruach, el Espíritu Santo de Yahweh, el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, es el que puede entrar lo más profundo de nuestro interior y restaurarnos, sanarnos y hacernos libres, literalmente. Entonces, esta regresión, psicoanálisis también llamado dentro de la psicología, es un mecanismo de defensa psíquico que lleva a la persona a un retroceso anterior, a imágenes, recuerdos, momentos, para llevar el alma de la persona a perdonar, a soltar o a restaurar un momento difícil que la persona vivió, como violación, como abandono, como pérdida de un ser querido, etc. Entonces, lamentablemente esto se ha manipulado mucho. Por eso muchos líderes, pastores de muchas congregaciones terminan diciéndole al pueblo lo que tienen que hacer. Vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y así se ha hecho cosas terribles dentro del pueblo de Yahweh. Cosas terribles. Y hay congregaciones muy, muy grandes de miles de personas que hacen retiros espirituales y usan este mecanismo. Entonces, esto no es bíblico. Esto no está bien. Ahora, quiero hablar de otros temas que también tienen que ver con el alma, que ya, si bien no es bíblico, pero es importante saberlo, con respecto a lo que se habla mucho. Ahora se habla mucho de, por ejemplo, del hilo rojo. No sé si alguna vez escuchaste del hilo rojo. Donde el hilo rojo es la unión de dos personas. Como que el que encuentra ese hilo puede unirse con otra persona. Y hoy se habla mucho, hay películas, hay canciones, así secularmente se habla mucho de este tema. Y el origen de esta moda que se usa ahora sobre el hilo rojo con respecto al alma gemela o el alma que uno encuentra para ser feliz, es un origen chino y japonés, donde se ata un hilo rojo en el dedo meñique que representa la unión con el alma gemela. Y esto es una historia china, o sea, cuando uno va al origen de esta creencia, en la China había una bruja donde buscaba una mujer para casarse, la bruja buscaba una mujer para casarse con el príncipe, y esta bruja decía que si el príncipe se ataba un hilo rojo en el meñique y andaba por las calles o por el pueblo, el que tocara el hilo o la mujer que agarrara el hilo, esa sería su mujer o su esposa. Pero vemos que todo esto es ocultismo, brujería, todo esto no es de Yahweh. Entonces cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchos buscan tener paz interior, buscan tener un equilibrio en el alma, que se meten en el yoga, se meten en el Reiki, se meten en la nueva era, se meten en el tarot, se meten en un montón de cosas que no son de Yahweh, que lo único que hace es engañarte. Por ejemplo, el yoga físicamente te hace muy bien, pero espiritualmente te abre portales para que los demonios entren a tu vida. Y eso lo estudiamos la otra vez cuando enseñé sobre el falso Espíritu Santo, el espíritu de Kundalini, que es un falso espíritu que está en las congregaciones, en su mayoría, donde muchos dicen que tienen el Ruach, que tienen el espíritu de Yahweh, que hablan en otras lenguas, pero son espíritus engañadores. Entonces, miren lo que dice Isaías, capítulo 2, versículo 6. Tú has dejado tu pueblo y están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos. Entonces, muchas veces, aún el pueblo de Yahweh se mete en conocimientos o en prácticas que no son de Yahweh, sino del mismo Hasatán.
Ahora, ¿existe el alma gemela? Eso es otra pregunta que muchos se hacen. La Biblia no especifica que exista el alma gemela. La palabra de Yahweh no nos habla, pero sí propósito y predestinación. Yahweh predestinó todo de antemano. Yahweh sabe durante toda la vida qué personas vamos a conocer y quiénes no. Quiénes se nos van a cruzar en el camino y quiénes no. Quiénes van a ser parte de nuestra vida y quiénes no. Él conoce todas las cosas. Muy pronto voy a estar dando este mensaje, la predestinación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Yahweh? La predestinación es bíblica. Muchos dicen que no, pero es bíblica. Yahweh, antes de que creara todas las cosas, la tierra, los cielos, Él determinó todo. O sea, que cuando Él creó, ya había predestinado. ¿Y qué es predestinación? Predestinación es un destino fijado de antemano. Entonces, Él sabe dónde íbamos a nacer, con qué familia, en qué año, en qué fecha. Por eso también tiene que ver en qué año, en qué fecha nacemos. Todo tiene que ver, todo tiene un propósito, nada es casualidad. Aún las pruebas, las aflicciones y los desiertos que vivimos, Yahweh tiene todo preparado. Así que ese tema ya lo vamos a ver. Cuando vemos en la Biblia, vemos que Yahweh permite que se conozcan personas. Por ejemplo, Abraham busca esposa para Isaac. Y Abraham tiene una revelación del Padre. Y le dice, aquel que te dé de beber, aquel que te pida agua para beber, esa será la señal. Entonces, va el siervo y se encuentra con Rebeca. Y ahí es donde esa señal se cumple. Entonces, hay propósitos de Yahweh. A veces donde uno menos se le espera es donde Yahweh obra o Él hace cosas. Pero ese alma gemela, como muchos enseñan, no es así, pero sí hay propósito. Nada es casualidad en la vida. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Les decía, Isaac, Rebeca, Jacob y Raquel, por ejemplo. Y Abraham y Sara. Son ejemplos bíblicos, justo Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el padre Abraham por medio de la fe y luego Isaac y Jacob y luego de ahí vienen las 12 tribus, ¿no? Como Yahweh sabía quiénes iban a ser las mujeres de sus siervos, aún aquellas que eran estériles. Pero Yahweh termina haciendo milagros. Por ejemplo, Sara, dice la Escritura que era una mujer hermosa de aspecto físico, pero era estéril. Y aún así, Yahweh se glorificó. Entonces, lo importante es que Yahweh tenga un propósito con esas dos personas. Ahora, quiero hablar un poquito con el alma con respecto cuando dormimos, cuando descansamos. Y esto ya lo he enseñado la otra vez en el estudio de los sueños. Pero voy a repasar un poquitito para que entendamos más. Cuando dormimos, el cuerpo se bloquea, se relaja, está como totalmente inmóvil, quieto. El espíritu está activo porque es una energía y el alma se conecta con el inconsciente del hemisferio derecho y con nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? Como decíamos la otra vez, tenemos sueños. Muchos no nos acordamos, pero tenemos muchos sueños en las noches. Alrededor del 80% de los sueños son naturales y un 20% son espirituales. Entonces, como le decía también la otra vez, poder entender qué sueños son del Padre, qué sueños no, qué sueños o ataques son demoníacos de Hasatán y quiénes no. ¿Cómo poder dormir bien y tener buenos sueños? Bueno, antes de dormir, orar, entregarle al Padre el descansar, los sueños, que Él nos ministre, que Él nos revele, que Él nos hable. Yo siempre le pido eso al Padre, como dice Job, de noche dice el hombre cae en sueño y Yahweh le habla al oído y le da instrucciones. Bueno, yo siempre oro y le pido al Padre por eso. Entonces, en la hora de dormir, poder orar, poder leer la Biblia. Muchos, y
dan testimonio del Salmo 91, ¿no? El famoso Salmo 91, poder leerlo, poder pedirle al Padre que nos guarde. Tratar de no usar el celular antes de dormir, porque muchas veces tenemos imágenes, tenemos cosas que quedan en nuestro inconsciente, que luego se les revela a nuestra alma de noche, y muchas veces que terminamos de ver una película o el celular o una imagen, luego lo soñamos. Otro punto más con el alma: no acostarse enojado, haber discutido con el esposo, con la esposa, angustiado, mal. Dice la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? O sea, no te vayas a dormir enfurecido, enojado. Trata de ponerte en cuenta con el Padre, con la persona que estuviste discutiendo. Entonces, cuando dormimos, nuestra alma, si bien está activa, y aún nuestro cerebro de hemisferio derecho funciona. También están las pesadillas, como les decía, que son ataques, mayormente ocurren luego de las 3 de la mañana. Yo explicaba la otra vez que a las 3 de la mañana, espiritualmente, en el mundo espiritual, se hace muy ligero el ambiente, donde los demonios, aún los ángeles de Yahweh, se mueven de una manera fluida. Entonces, los ataques muchas veces ocurren en ese horario. Otra cosa importante también: ¿cómo sabemos si el enemigo, Hasatán, nos ataca espiritualmente en la noche? Bueno, hay parálisis. Sentimos que nuestro cuerpo se paraliza y vemos qué está pasando. Muchos se sienten ahorcados, muchos sienten que le aplastan el pecho, muchos sienten que pisadas en la cama, sombras negras, presencias oscuras, ruidos en la casa, a veces olor a podridos, son olores de demonios. El ruaj te hace sensible a lo que es el olfato espiritual, como el oído, escuchar ruidos. Puede pasar también eso. Ataques físicos, rasguños, ataques sexuales. Y yo explicaba la otra vez: el incubo y el subcubo son demonios, que son demonios sexuales. El incubo es el hombre, el demonio se disfraza de hombre, y el subcubo es la mujer. Entonces, el incubo es aquel demonio que se viste de hombre y te viene a tentar sexualmente en el sueño, se te mete acá en el inconsciente y te genera una situación, te genera un momento de tener relaciones sexuales, y mayormente pasa a esa gente que no tiene intimidad, que no tiene relaciones. Aún los siervos de Yahweh, mujeres, hombres que están guardados en esa área, el enemigo ataca. Entonces, si no puede físicamente, lo va a hacer espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de incubo, es reposar o estar sobre, sería el hombre hacia una mujer. Cuando hablamos de subcubo, es reposar debajo. O sea, sería una mujer y el hombre arriba, en el acto sexual, ¿no? Entonces, se puede hablar mucho sobre el alma, pero quiero hablar también sobre el alma que sale del cuerpo. Hay muchos testimonios con respecto al alma que sale del cuerpo. Y muchas veces se le llama FC, que es experiencia fuera del cuerpo. También se le llama viajes astrales, donde el alma se desprende y viaja en el tiempo y se encuentra con otros seres y viaja por el universo. Bueno, hay muchos testimonios y muchas cosas. Bíblicamente no habla, la palabra de Yahweh no explica bien este tema, pero sí podemos ver que el alma es un ser creado por Yahweh. Entonces es muy probable que a veces el Ruaj ministre nuestras almas. Y a veces es necesario que Él haga que nuestra alma se despegue de la carne, de lo humano, para poder ministrarnos o revelarnos algunas cosas. Por ejemplo, hay muchas religiones que hablan sobre el alma saliendo del cuerpo, pero tenemos que tenerlo con pinza y tener cuidado con estas cosas, porque a veces aún son experiencias no de Yahweh, sino del enemigo. Algunos se encuentran como muertos al dormir y están como flotando y se ven el cuerpo ahí.
Se ve uno mismo ahí que está durmiendo y uno está flotando, ¿no? Son esas experiencias. Hay otras personas están conscientes y otras no. Entonces, 1 de cada 10 personas experimenta este fenómeno llamado FC, experiencia fuera del cuerpo o viajes astrales. Entonces, para ir terminando, quiero aclarar y repasar brevemente. El alma es nefesh en hebreo, que es ser viviente. Somos un alma. Estamos en un cuerpo físico. Tenemos un espíritu que el Padre nos dio para separar el cuerpo del alma. Y tenemos que entender que el alma es aquella que queda todos nuestros recuerdos, todas nuestras vivencias, todo lo que hemos vivido en esta tierra. Malaquías 4:1 dice que las almas serán quemadas en el lago de fuego y azufre. Y Santiago 2:26, por ejemplo, dice: el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Que es lo que les decía, que el espíritu es aquel que nos da Yahweh, y podemos entender que somos un alma en un cuerpo y en un espíritu que Yahweh nos dio. Entonces, para ir terminando, el espíritu viene de Yahweh, el alma también cuando nacemos, y el cuerpo es temporal. El cuerpo es temporal. El cuerpo va a la tierra cuando uno muere, el alma va al Seol, el lugar de los muertos, que es como un lugar donde es como una morada, como una casa oscura, un lugar donde estamos, aquel que muere duerme hasta el día de la resurrección o del juicio, y el espíritu vuelve con Yahweh. Y vamos a terminar en Apocalipsis. Vamos a leer ahí capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, que habla un poquito del trono, el gran trono de Yahweh. En el versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al lago de fuego. O sea que ese lago de fuego es el lago de fuego y azufre. Entonces, eso lo voy a explicar esta semana con respecto al infierno y con respecto a este lugar que es la destrucción de las almas. Para terminar y concluir, entonces el alma primeramente no es eterna, el alma es destruida. Aquel que muere sin el Mesías Salvador, su alma va a ser juzgada cuando Yahweh lo determine en el gran trono blanco, y luego será echado al lago de fuego y azufre, donde será la muerte segunda, dice la Escritura. La muerte primera es la natural, por causa del pecado, cuando morimos acá en la tierra, y la muerte segunda es la destrucción de las almas. Entonces, en la Iglesia Católica y aún muchos padres de la Iglesia nos han mentido que el alma es eterna. Por eso, cuando regrese Yahoshua, los que están en Yahoshua necesitan volver a nacer en una nueva naturaleza, no la pecadora como naturaleza caída que somos, sino una naturaleza espiritual, con un cuerpo glorificado, celestial, como el mismo Yahoshua lo tiene. Y así viviremos con Él para siempre. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces el alma es lo más valioso que Yahweh nos dio. Y siempre cuando mires una lamparita, una bombilla, recuerdes lo que somos para Yahweh, lo que Él nos ha creado. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a la tierra, el alma va al Seol y el espíritu vuelve a Yahweh. Y que Yahweh va a juzgar las almas de toda la humanidad, de todo lo que
ha vivido en esta tierra desde el comienzo de todas las cosas. Así que cualquier duda o consulta que te haya quedado sobre este estudio, podés mandarme un mensaje en privado por Messenger y estamos en contacto. Gracias por conectarse a cada hermano, hermana, amigo, y que este estudio, como otros más, puedan compartirlo. Tienen la libertad. Aún audios, estos estudios se graban en audio y quedan en un grupo de WhatsApp acá en Argentina, y aquellos que quieran conectarse y recibir ese estudio también lo pueden hacer. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos en un próximo estudio que vamos a ver sobre el infierno. Shalom, buenas noches.